billones producto de la venta de Isagen. Don José. Así es, Jorge. Por eso hemos llamado al senador Alfredo Ramos para que le cuente a la audiencia de Atlántico en Noticias qué es lo que él descubrió, qué fue lo que le respondieron en el Ministerio de Hacienda y en el Banco de la República con respecto a los 6.5 billones de pesos de la venta de Isagen. Senador Ramos, buen día. Gracias, Jorge, José, a toda la audiencia de Radio Atlántico, saludo. Y así es, ayer pudimos, aprovechando que se está haciendo una adición presupuestal de casi 8 billones de pesos, pudimos mostrar el fruto de una investigación que venimos haciendo desde hace varios meses de cuenta de los recursos de Isagen. Todos muy bien sabemos que en enero de 2016, ante toda la oposición de la opinión pública, que definitivamente creo que nunca había estado tan unida en un propósito de no permitir de vender Isagen, el gobierno terminó vendiéndoselo a un solo proponente, y esos 1.900 billones de dólares que en su momento costó Isagen, haciéndole seguimiento porque el 10% de esos recursos dependen o van a los municipios y entidades territoriales, departamentos donde tenía operación Isagen. Pues empezamos a averiguar qué había pasado con esos recursos. Y el hallazgo fundamental es que en las cuentas en que el Ministerio de Hacienda dice que están esos recursos o que ingresaron esos recursos a Colombia, que se monetizó desde, repito, enero de 2016, encontramos que esos recursos nunca estuvieron en esas cuentas. Si uno le pregunta al Ministerio, y yo he ido al ministro diciendo que eso está en la Financiera de Desarrollo Nacional por un lado y en el FOMPET, el Fondo de Pensiones Territorial para entidades territoriales en otro lado, pero lo que no encontramos nosotros es una transacción del ingreso de esos dineros a Colombia, esos 1.900 millones de dólares, 6.5 billones de pesos en las cuentas que dice el gobierno. Entonces no sabríamos por qué están mintiendo si es que ingresaron, y tampoco un traslado posterior contable a las cuentas de FOMPED y FONDES, que son los que dice ellos que están. Así que ayer le preguntamos al ministro, no respondió dentro del debate del presupuesto, de la adición presupuestal. Evidentemente terminamos votando negativo, pero es muy importante que se nos dijera cuáles son esas transacciones que soportan lo que ellos dicen. Repito, son 6.5 billones de pesos, es casi el mismo valor de la reforma tributaria, y no hay claridad sobre dónde han sido las transacciones contables de los mismos. Senador, no sabemos de Colombia. Senador, discúlpeme, pero una vez el gobierno nacional le vendió a la canadiense Brownfield Isagen por la suma que usted está recordando, 6.5 billones de pesos. ¿Cuál era el trámite que había que seguir? O sea, la canadiense tenía que depositar esos dineros, ¿dónde? Lo que responde el ministro de Hacienda es que esos 1.925 millones de dólares fueron consignados en una cuenta del Citibank en Nueva York, y el gobierno responde que por el riesgos, para evitar riesgos cambiarios, para evitar riesgos de la tasa de cambio, lo único que hizo fue monetizar inmediatamente y ponerlos en pesos colombianos en una cuenta del Banco de la República. Cuando uno le pregunta al Banco de la República por las transacciones, y nosotros revisamos miles de transacciones durante el año 2016, buscando todo el tipo de fechas, todo tipo de conceptos, buscando estos recursos, resulta que uno no encuentra nunca la famosa monetización en pesos colombianos. Y yo le pregunté posteriormente al gobierno, entonces, ¿dónde están los recursos de Isagen? Nos dicen que esos 6.5 billones, que son 5.8 que van a FONDES y 650.000 millones que van a las entidades territoriales, que están los fondos aparte. Pues lo que no se encuentra, repito, son las transacciones de ingreso de los recursos al Banco de la República, que entre otras me responde con algo que me parece muy importante, y es que el Banco de la República no permite transacciones mayores a 200 millones de dólares, o sea, unos 600.000 millones de pesos, nada que ver con los 6 billones y medio que dice el gobierno que entraron. No sabemos entonces, repito, qué puede haber pasado entonces en ese trayecto del dinero. Repito, no existe transacción de ingreso de los 6 billones y medio de pesos al Banco de la República. Por ningún motivo puede existir, entre otras cosas porque el propio banco dice que no puede haber transacciones mayores a 200 millones de dólares en cada una de sus cuentas.
Bueno, pero ¿qué va a pasar? No, jamás en las fechas, ni con el concepto de Isagen, ni absolutamente. Después de esa búsqueda que hicimos, encontramos ni el ingreso de recursos a Colombia, ni el traslado de esos recursos a los fondos donde dice el gobierno que se encuentran. Una vez obtenidas estas respuestas, ¿a qué autoridad ha notificado usted? ¿Autoridad de control le ha puesto en conocimiento lo que le han dicho? Pues para que se hiciera la investigación. Nosotros realmente no tenemos más herramientas. El gobierno, si a uno el gobierno le dice que la plata está en ese lugar, pues que vaya a la Contraloría, que es la que ejerce el control fiscal en Colombia. Muy bueno que haya, si le respondan. A nosotros el gobierno no nos quiso responder. El ministro de Hacienda pues no nos quiso responder exactamente por qué está ese bache y si ese dinero realmente sí entró a Colombia, que no sabríamos, y por qué estaría mintiéndome, porque el gobierno en un par de derechos de petición, el Ministerio de Hacienda en un par de derechos de petición no fue capaz de decir o no puede demostrar que la cuenta a la que dice que del Banco de la República que ingresó el dinero, pero repito, yo al Banco de la República le pregunté por todas sus cuentas si había entrado el dinero de Isagen y me dice que no puede existir esa transacción por cuanto no recibe más de $200 millones. Entonces trasladamos esta inquietud a la Contraloría General de la República y veremos entonces que desde la semana pasada lo presentamos, veremos cómo van avanzando estas investigaciones y mantendremos al país informado. Yo solo quiero saber, es muy sencilla, la respuesta es muy sencilla, díganme cuáles fueron las transacciones de ingreso, como cualquier banco, cuando uno hace una consignación, muéstreme cómo desconsignaron esa plata, esos 6.5 billones de pesos en el Banco de la República, y después cómo se fueron trasladados esos 6.5 billones de pesos a esos dos fondos que dice el gobierno en el que están. Repito, esas son las dos transacciones que no se encuentran y eso es supremamente sospechoso. Bueno, señor, muchas gracias al senador Alfredo Ramos. Ojalá el Ministerio de Hacienda dé una respuesta clara y rápida a todos los colombianos sobre qué sucedió o dónde están estos 6.5 billones de pesos de la venta de Isagen. 8:41 minutos. Iván Márquez confirma que